Señor, qué bendición. Igualmente también saludamos a aquellos que por internet también nos visitan y que esta palabra pues sea también de edificación a cada uno de ustedes, hermanos. Amén, hermanos. Ok, entonces, Lucas capítulo 8. Hermano, me dijo Mateo 13, sí, lo que pasa es que quiero probar si están ahí a disposición los dos pasajes. Amén, hermanos. Muy bien, entonces en Lucas capítulo 8 vamos a leer los versículos del 4 al 8. Amén, hermanos. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Señor y Padre, te alabamos. Señor, te bendecimos porque eres digno de ser alabado, mi Dios. Solamente tú, Señor, de recibir toda gloria, toda alabanza. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por esa misericordia tuya de la cual hemos leído en tu palabra, Señor, porque por esa misericordia podemos estar aquí reunidos. Nos has dado un día más de vida. Por esa gracia tuya también podemos reunirnos como pueblo tuyo, como hijos tuyos esta mañana. Y Padre, gracias. Y en este tiempo queremos venir y ponernos en tus manos. Pedirte, Señor, que a través de tu palabra nos guíes, nos diriges, que tu Espíritu, Señor, nos enseñe esta mañana a través de ella, y que podamos, como dice el Señor Jesucristo, tener oídos atentos para escuchar esta palabra tuya, y no solamente oírla, sino ante todo también ponerla por obra en nuestras vidas y llevar el fruto esperado, Señor. Ese fruto que tú esperas de la vida de cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Gracias, Señor. Te pido por aquellos también necesitados, hay muchos que están quebrantados de salud entre nosotros. Yo también te pido, Padre, ten misericordia de ellos, de sus cuerpos, que puedan ser restaurados ya prontamente, Señor. Y por aquellos que no están entre nosotros hoy, ya sea también por viaje, guárdales, que puedan regresar con bien a sus hogares. Y los que no están aquí por una u otra razón, igualmente, bendíceles. Y Señor, en tu nombre, Señor, nos ponemos y esperamos ver ya pronto nuevamente entre nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, mis hermanos, esta parábola muy conocida, una de las más famosas, una de las más conocidas siempre en las iglesias, y que también su significado, lo que esto significa, es muy fácil, ya que el mismo Señor Jesucristo se encargó de explicar la parábola a sus discípulos. Pero quiero que pongamos atención a unos detalles esta mañana. La parábola del sembrador que salió a sembrar. Lo dice en Lucas capítulo 8, del versículo 9 en adelante también. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Mis hermanos, igualmente, por esa misericordia del Señor, la cual leímos esta mañana en el Salmo 118, demos gloria a Dios, que a nosotros también se nos es permitido entender este misterio de esta parábola, ya que podemos leerla y leer la explicación que el Señor Jesucristo hizo de la misma, pues a muchos en aquel entonces no se les dio el poder entender esta parábola. Pero nosotros esta mañana, que podemos leer su significado, que podemos venir entender lo que ella dice, pero como dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, ponga atención, estemos atentos a esta enseñanza, porque es una enseñanza muy bella cuando vemos lo central y lo importante de esta parábola. Dice el versículo 11 en Lucas capítulo 8, después de que ellos vinieron, le preguntaron al Señor, el Señor le empezó a explicar la parábola. Dice el versículo 11: esta es pues la parábola, la semilla, lo que aquel sembrador salió a sembrar y a regar. Esa semilla, dice el Señor, no es nada más sino algo
o mejor dicho, lo más importante que puede haber, la semilla es la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando nos ponemos a analizar el significado de esa oración tan cortita ahí en Lucas, pero nos ponemos a analizar qué representa la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios. No es entonces lo que podemos ver, no es cualquier semilla la que se sembró. Vemos la importancia de la palabra del Señor. A través de ella es la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es también la que nos edifica, es también lo que nos alimenta, nos nutre la palabra de Dios, así como la leche al recién nacido que le es necesario. Igualmente para nosotros también esta palabra de Dios es necesaria. También es a través de ella, cuando dijo el Señor Jesucristo, santifícanos en tu palabra. Vemos entonces la importancia de esta semilla sembrada, y entonces tiene esta parábola que de repente es tan común, un significado aún más valioso de lo que ya lo ha tenido para nosotros. La importancia de la palabra de Dios y de cómo esta semilla es recibida por cada uno de aquellos que están escuchando, y que espero, como el Señor Jesucristo dijo, estén atentos a recibir esa palabra. Esta semilla que está siendo sembrada entonces es la semilla más valiosa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Él no miente. Es verdad. Esta semilla no es una semilla temporal, no es una semilla como cuando nosotros sembramos un árbol que va a perecer. Esta semilla, que es la palabra de Dios, es eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Por lo tanto, esta semilla que aquel sembrador salió a sembrar es lo mejor que puede ser sembrado en esta tierra. Lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo empieza a explicar esta parábola, Él no explica quién es el sembrador. No es lo importante el sembrador, sino lo que está siendo sembrado. Y mis hermanos, ¿quién es el que siembra la palabra? Sino aquel, por ejemplo, cuando un maestro de escuela dominical está dando su clase a aquellos pequeños. ¿Qué acaso no se vuelve entonces en un sembrador? ¿Qué acaso también cuando un discipulador está dando las lecciones de discipulado y está enseñando la palabra a su discípulo, acaso también no se vuelve entonces un sembrador de esta semilla valiosa? ¿Qué acaso también no entonces debería también un esposo ser también sembrador en su casa? ¿O una esposa también a un esposo inconverso? ¿O un padre y una madre? ¿O un hermano? Y en general, como dice Mateo 16:15, ¿que acaso no todos somos entonces llamados a ir y predicar el evangelio y entonces convertirnos cada uno de nosotros en sembradores? Pero no somos nosotros los importantes, sino el mensaje, la enseñanza, aquello que llevamos, porque lo que sembramos no es nuestro, hermano, sino palabra de Dios. Entonces, cuando estemos enseñando, cuando estemos sembrando, cuando estemos haciendo la función de sembrador, recordemos lo valioso que estamos sembrando. Ya con David y con Santiago, ya le dimos vuelta otra vez a la palabra. Ya llevamos como 4 vueltas dándole a la Biblia con que le leemos cada noche. Y les digo, es cierto, fallamos. Es necesario, es disciplina. Mis hermanos, pero recordar, esa semilla debe ser sembrada en el corazón de ellos. Y nosotros igualmente. Entonces yo digo esta mañana, esposos, ¿están sembrando ustedes esa semilla en su hogar? Esposas, ¿están siendo realmente entonces también sembradoras de repente de su esposo que es inconverso? También el padre, la responsabilidad de enseñar los estatutos del Señor, la palabra del Señor, e incluso también abuelos.
Enseñen esa palabra a los hijos y a los hijos de los hijos. Porque es la mejor semilla que puede ser sembrada. No son los títulos, no es el dinero, no es la herencia monetaria, económica que se puede dejar lo mejor, porque eso se esfuma. Pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre, mis hermanos. Entonces la pregunta es esta mañana, primeramente, ¿estamos sembrando esa semilla realmente? ¿Estamos valorando lo que esa semilla realmente es? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos cada uno en nuestro interior. ¿Realmente estoy valorando yo eso que tenemos ahí? Y si usted tal vez no tiene la Biblia ahí, pero tal vez la tiene en digital, está bien. Pero es palabra de Dios, la estamos valorando como tal, la estamos sembrando. Es más, nos estamos sembrando nosotros mismos, nos estamos alimentando de esa palabra. Eso es lo primero que debemos ver en esta parábola. Lo importante, el tema central, la palabra de Dios. Y ahora después comienza el Señor Jesucristo a explicar cómo es las diferentes posiciones que podemos tener en cuanto a esta semilla. Dice Mateo 3:19. Sigamos avanzando. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la semilla que está siendo sembrada y está siendo esparcida, y alguno la oye y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice también Lucas 8:12. Ahí nos vamos, recuerden, estén pendientes ahí de estar cambiando rápidamente. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y aquí en Lucas vemos un detalle también más interesante, que dice también, para que no crean y se salven. La palabra que es quitada por el enemigo. Yo quiero decirles, si aquí hay alguien que no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, yo le digo una cosa, esté atento. Esta semilla que está siendo esparcida, tómela, recíbala y póngala en su corazón, porque tiene poder. Tiene poder, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Acaso no es la mejor semilla que podemos dar entonces? La semilla que da un fruto para ser salvos, para que aquellos que cuando la reciban puedan creer y entonces salvarse. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente también dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para los que se salvan. Pero yo le digo a usted que está aquí, usted tal vez no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en este momento, que se da la semilla, tenga cuidado, porque hay uno que se encarga siempre de venir y robar esa palabra, robar esa semilla para que no sea sembrada en su corazón, y como dice aquí Lucas, usted venga a creer y se pueda salvar. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, no son salvos, pero sí se encargan de robar la palabra, porque aquel que cree esta palabra y recibe a Cristo como Salvador, entonces es salvo. Pero el enemigo no quiere esto. Yo le digo esta mañana que usted está escuchando, como dijo Cristo, el que tenga oídos para oír, esté atento. Porque si no, el enemigo se va a encargar de robar esa palabra que ha sido sembrada en su corazón, y cuando usted salga de aquí, será robada, será quitada esa semilla. Pero esa semilla, como le digo, es palabra de Dios. La pregunta que tengo para usted esta mañana es,
¿Realmente cree usted que esta semilla, que esta palabra que tenemos aquí, es de Dios o no es de Dios? Y si me dice es de Dios, recíbala entonces. Y si me dice no es de Dios, yo le digo algo, tenga cuidado, porque un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Y esta palabra tiene el poder para salvarle de un castigo eterno. Pero no permita que el enemigo venga y se robe la semilla sembrada en su corazón. Usted necesita de Cristo. Si no ha recibido a Cristo, usted necesita recibirle, porque corre peligro. Pero cuidado, porque hay uno malo. Es el enemigo, es el diablo, el adversario, que sabe que esta palabra es la palabra para salvación y la roba. No sé cuántas veces de repente pasan personas que escuchan una y otra vez y no son salvos hasta que al fin reciben la palabra y creen. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Hubo uno que se encargó de que no se recibiera la palabra como tal. Pero como dijo Cristo, la semilla es, o sea, sin duda alguna, no hay por qué dudar, es la palabra de Dios, y Cristo mismo es el verbo de Dios. La pregunta es entonces, ¿qué va a hacer usted con esta semilla que es sembrada? Usted que no ha recibido a Cristo, ¿la va a recibir o la rechazará? Pero si usted la rechaza, usted estará rechazando lo más valioso que pueda recibir en esta tierra, la palabra de Dios, con el poder para salvación. Sigamos leyendo entonces, número 13, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra, ¿quiénes son estos? Son los que habiendo oído, mire qué interesante, estos escucharon, reciben la palabra con gozo. Como ves al final, sí, qué bonito el mensaje, qué bien, gloria a Dios y todo excelente, todo bien. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se aparta. Dice también en Mateo 13. Mateo 13, 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales. Amén, hermanos. Recuerden, tengan ahí listos estos dos pasajes. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Estos son, y tomando en cuenta que la semilla es la palabra de Dios, estos son los que simple y sencillamente reciben la palabra, la escucharon, ok, esto me suena bien, pero cuando viene el momento de la prueba, desprecian la palabra, no la toman como tal. Sí, es palabra de Dios, pero no me conviene, y la hacen a un lado, anulando por completo el valor de la palabra de Dios. Desprecian o niegan el valor de la palabra, no la toman como importante, no lo toman como algo digno o algo que merece entregarse por ella, luchar por ella, seguir adelante. Entonces dicen, no, hay algo que es mejor, esto no vale la pena. Hay pruebas, hay dificultades, ¿sabe qué? Sí, es palabra de Dios, pero no para mí. Porque cuando viene la dificultad, es el momento de ahí donde demostramos quiénes realmente somos y qué es lo que realmente es importante para nosotros. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ser cristiano en la iglesia es fácil. Y digo cristiano de repente, entre comillas.
Ser cristiano cuando hay salud es fácil. Ser cristiano cuando estamos en un tiempo bonito es fácil. Pero mis hermanos, demostramos realmente quiénes somos y cuánto estamos dispuestos a luchar por esta palabra de Dios cuando viene el tiempo de la prueba y de la aflicción, y ahí se demuestra quienes realmente valoran, atesoran y están dispuestos. Y como estuvimos viendo, ¿se acuerdan en las cartas a las iglesias? Quienes están incluso dispuestos a dar su propia vida. Pero la pregunta es realmente esta para nosotros palabra de Dios que vale la pena incluso dar su vida por ella? El fuego sirve para purificar el oro y volverlo más valioso. La prueba purifica nuestra fe. Y cuando pasamos la prueba, crecemos, mis hermanos. Y después de ella viene otra superior y así poco a poco vamos creciendo. Y mis hermanos, el barro que toma el alfarero para hacer aquella figura bonita, es necesario que ese barro pase por fuego. Y ahí se demuestra qué es lo que ese barro va a hacer. Si resiste la prueba, se convierte en una pieza de cerámica preciosa. Pero si no está dispuesto a resistir la prueba, se quiebra y cuando sale no sirve absolutamente para nada. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a someternos y a pasar esa prueba por la palabra de Dios? Si realmente hemos recibido esta palabra, y mire cómo dice aquí, algunos la oyeron, la están recibiendo en este momento y de repente qué excelente, pero ¿qué va a pasar cuando salgamos y estemos dispuestos allá a batallar contra este mundo que se opone a esta semilla? Realmente vamos a decir, esta es palabra de Dios, yo me voy a mantener firme. Padre, yo quiero crecer, yo he creído que esta es tu palabra. Y que así como hemos leído de esa misericordia grande de Dios, que como decía, vamos a derrotar naciones, decía ahí David en ese entonces, Señor, tú eres fiel. Lamentablemente muchos o algunos hemos visto cómo ya no están en las iglesias. Lamentablemente algunos, cuando viene este tiempo de la prueba, no están dispuestos a pagar el precio de la palabra y mejor la hacen a un lado y tristemente andan ahora en cosas completamente opuestas a la misma palabra de Dios. Muchos desprecian la palabra, la reciben con gozo, pero al momento de venir la prueba dicen, esta palabra no vale la pena. ¿De cuáles vamos a ser nosotros, mis hermanos? Estamos todos oyendo, estamos recibiendo, y yo espero que no despreciemos nunca la palabra, que digamos, vale la pena luchar por ella, y estoy dispuesto, Señor, incluso a dar nuestra vida si es necesario. Mis hermanos, ¿por qué? Porque esta semilla es la mejor y vale la pena luchar por ella. Si realmente, como decía Cristo, y por eso es la diferencia, esta es palabra de Dios, vale la pena dar la vida por ella. Sigamos leyendo entonces, mis hermanos. Ya vamos al versículo 12, versículo 13. Vamos ahora en Lucas 8, versículo 14. Y la enseñanza de esta mañana es corta. Vamos con la siguiente semilla, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pues vamos allá a Mateo 13 y leamos la comparación de este pasaje paralelo. El que fue sembrado entre espinos, versículo 22 en Mateo 13, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelven infructuosas. Miren lo que sucede ahora.
reciben la palabra, no la desprecian, pero la menosprecian. ¿Por qué? Porque hay afanes. Y estos no encuentran tropiezo. Los anteriores sí encontraban tropiezo. Se apartaban de ella, pero estos tienen la palabra, lamentablemente no llevan fruto. ¿Por qué? Porque la palabra es tomada en menos. No es que se niega, no es que se aparta, pero no es para ellos realmente palabra de Dios. El afán, el trabajo, el negocio, la carrera, las ocupaciones toman un papel más importante que la palabra de Dios. Muchos, lamentablemente, yo recuerdo a un joven en campamento allá en Esperanza. Andaba con una muleta, no tenía un pie. Nunca se me va a olvidar el testimonio que dio este muchacho, predicando, compartiéndonos en grupo, lamentando que el afán de este mundo se había vuelto más importante para él. Se quiso ir a los Estados Unidos y allá lamentablemente perdió sus pies en el camino. Y entonces le fue necesario, para reconocer realmente que no es el afán lo más importante, sino la palabra de Dios. ¿De qué sirve, como dice la misma palabra, ganar todo el mundo y perder el alma? Pero lamentablemente muchos, por el afán, por el trabajo, por su carrera, por los títulos, menosprecian la palabra. No es que la dejan, pero ya no es lo más importante para ellos. Y la palabra no produce el fruto esperado. Las riquezas, el dinero, la fama, los han ahogado la palabra. Ahí está, pero no produce. A veces aquellas personas se acuerdan de ella y sí, tengo un mensaje moral, pero no es palabra de Dios, porque si realmente es palabra de Dios, es lo más importante. Pero para estos, de este grupo, no lo es. La palabra es recibida, sí, pero no produce, porque incluso dicen en Lucas, los placeres de la vida ahogan esta palabra. Se vuelve más importante para mí lo que me satisface en esta carne. Yo morir por la palabra, jamás. Mejor estar cómodo, tranquilo y disfrutar, pero estar dispuesto a dar mi vida, quién sabe, dicen muchos. Estar dispuesto a sacrificarme, quién sabe. Estar dispuesto a madrugar todos los domingos, ir. ¿Por qué? Porque prefieren los placeres. Prefieren su trabajo, las riquezas, que recibir en sus vidas realmente la semilla de la palabra de Dios. Y lamentablemente son muchos que durante su vida van a llegar a la iglesia, sí, cómodos, pero no habrá fruto. Van a estar sentados, sí, pero no habrá en ellos un cambio. Van a recibir la palabra como algo importante, sí, la palabra de Dios, pero no es la más importante, porque los afanes son para ellos su Dios. Versículo número 15 ahora. Gracias al Señor por misericordia de Él, mis hermanos, habrá buena tierra. Mateo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, miren, que corazón bueno y recto. ¿Qué hacen estos? Retienen la palabra, que significa que la absorben, que la tienen ellos, la guardan en su corazón, esta palabra oída. ¿Y qué sucede en estos? Esta semilla cumple el propósito para el cual ha sido sembrada. ¿Para qué voy a sembrar yo una semilla de aguacates si nunca voy a recibir un aguacate de él? ¿Qué sucede cuando un palo no produce? Cortarlo. ¿Para qué voy a sembrar yo si nunca voy a recibir de ella?
no hay propósito alguno. Pero aquí dice que esta semilla entonces, gracias al Señor y por su misericordia, da fruto. Y mire con qué también, con perseverancia, con constancia, porque mis hermanos, dar fruto de esta semilla y de esta palabra no es fácil. Hay luchas, hay contiendas, hay aflicciones, hay momentos donde vamos a ser probados, pero sigamos adelante y demos fruto para el Señor y para la gloria y honra de Él. Pero es necesario, número 1 dice aquí Lucas, un corazón bueno y recto. El corazón es la tierra donde la semilla es sembrada. Y en cada corazón la semilla es puesta. ¿Será bien recibida esta semilla o no será bien recibida? Si no es buena tierra, no va a producir. Pero si el corazón está listo y es un corazón bueno y recto que retiene esa palabra, el Señor se va a encargar de que ella dé fruto. La pregunta es, mis hermanos, aquí cada domingo y con el pastor Eddie nos reunimos y tratamos, y por eso también el instituto, de predicar realmente la palabra de Dios, de que lo que estemos aquí compartiendo no sea una manera de pensar, sino realmente la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se está recibiendo domingo a domingo esta palabra aquí en IBB? ¿Habrá fruto? ¿O será que cuando venimos y nos vamos, ya pasó el domingo, ya pasó el tiempo del Señor y ahora la vida continúa? ¿O realmente es esto para nosotros palabra de Dios? Que no solamente es para venir a escucharla, pero sino realmente para vivirla y ponerla por obra, porque el fruto que produce, primeramente, es para salvación. Segundo, es un fruto para la gloria y la honra de Dios. Y tercero, es un fruto que tiene satisfacción eterna. Porque mis hermanos, los galardones que habrán allá son eternos. Pero las cosas de este mundo son temporales, hermanos. Los afanes un día van a terminar. Las riquezas aquí se quedan. Los placeres de la vida van a llegar a su fin. Y hay un momento donde incluso hasta los placeres dejan de ser placeres, sino más bien dolor. Pero el fruto de la palabra es un fruto que vale la pena cosechar. La pregunta es, ¿estamos realmente sembrando la buena semilla nosotros? ¿Realmente decimos, esta semilla vale la pena sembrarla, sigámosla sembrando? ¿Realmente estamos nosotros entonces sembrando esa semilla en nuestros hogares para que en nuestros hijos podamos cosechar el fruto más adelante? ¿Realmente estamos sembrando nosotros esa semilla en nuestra vida para que esta vida que ya no es nuestra, si hemos recibido al Señor, sea una vida de gloria para Dios? Y si usted está aquí y no ha recibido al Señor, yo le digo, ¿qué va a hacer usted entonces con esta semilla? ¿La va a recibir para salvación? ¿O va a dejar que el enemigo se la robe y dejar su vida en peligro? Yo le digo, mis hermanos, tantas veces hemos leído esta parábola, y tan fácil y tan básica en la escuela dominical, pero la hemos visto realmente como palabra de Dios y examinar al Señor, ¿qué estoy haciendo yo con esta semilla ahora en mi corazón? Dice también en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y mire, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si realmente es palabra de Dios, mis hermanos, esa palabra va a producir fruto, y el fruto es evidente. ¿Será que otros pueden ver ese fruto en nosotros? ¿Será que realmente hay fruto en mi vida por esta palabra de Dios? ¿Será que realmente hay fruto que está dando gloria y honra al Señor? ¿O cómo son nuestros actos delante de Dios?
¿Cómo estamos nosotros en nuestro andar delante de Dios? ¿Qué pueden ver los demás en nosotros en cuanto a esta palabra? Porque no puede ser que si hay fruto, nadie lo vea. Y por eso dice al final en Lucas, fruto con perseverancia. Mis hermanos, no es fácil sembrar la semilla. El labrador, el sembrador necesita esforzarse. Hay que preparar tierra, hay que hacer el esfuerzo, hay que cuidarla, hay que abonarla, pero que crezca lo hace el Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo nuestra parte sembrando la semilla de Dios? Y como les digo aquí, todos, cada uno de nosotros es un sembrador de la palabra. Estamos llamados a sembrar, pero ¿la estamos sembrando? ¿Estamos predicando? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos realmente preocupándonos por esta semilla que es la que da el mejor fruto? ¿Estamos convencidos de ella? Entonces, mis hermanos, ya para terminar, pues como les dije, la enseñanza de esta parábola es corta. Y quiero que agarren su Biblia ahí en su mano donde están. Agárrenla y digan, yo voy a compartir esta semilla porque es palabra de Dios. No voy a esperar que otro siembre, yo debo compartirla. Señor, perdóname si no la he tomado como tal, pero yo voy a compartirla. Y hagamos un compromiso. ¿Por qué? Porque si es la palabra de Dios, debe ser lo que nos motive a cada día compartirla. Si es palabra de Dios, debemos obedecerla. Si es palabra de Dios, debemos vivirla. Si es palabra de Dios, yo debo atesorarla. Si es palabra de Dios, yo voy a entregar mi vida entera por esta palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Santísimo Señor y Padre, a ti sea la gloria y honra. Y Dios, gracias. Gracias porque esta palabra, Señor, nos ha sido revelada. Y Señor, porque a través de ella podemos conocerte a ti. Pero esta mañana, Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Tú sabes cómo es nuestro corazón. Si es un corazón necesitado primeramente de ti, necesitado de salvación. O tú conoces si es un corazón que ha despreciado la palabra y la ha dejado a un lado cuando ha venido la prueba. O si es un corazón que tiene la palabra pero que no la atesora como tal y no vive de acuerdo a ella. O también si es un corazón que está dando el fruto que tú esperas en la vida de cada uno. Yo te pido primeramente esta mañana por aquellos que tienen necesidad de salvación. Si hay uno aquí esta mañana que diga, yo no conozco a Cristo. Yo no he recibido esa semilla, de ese poder de salvación y yo sé que necesito de Cristo. Yo quiero decirle a usted que está esta mañana aquí, si usted no ha recibido a Cristo, el primer paso que debe hacer es arrepentirse, pedir perdón y decir, yo creo que esta palabra es de Dios y necesito salvación. Si usted está en esta condición, yo le voy a decir, queremos orar por usted. Queremos mostrarle cómo alcanzar salvación y cómo esta palabra tiene el poder para salvar. Yo no voy a pedir a donde está, simplemente diga, levánteme la mano y diga, pastor, yo necesito salvación. Habrá alguien aquí que diga, yo necesito ser salvo. Yo no tengo esa palabra todavía en mi corazón, no tengo a Cristo todavía, pero sé que necesito a Cristo. Habrá alguien aquí que me diga esta mañana, así solamente le digo, levante su mano. Habrá alguien. Habrá alguien que diga, yo sé que necesito el poder, el perdón de Dios. Y he escuchado esa palabra varias veces. Y esa semilla ha sido dada, pero la he rechazado. Pero tal vez hoy sea el día que usted venga y reconozca, yo necesito perdón de Dios. Simplemente levante la mano y queremos mostrarle cómo. Queremos orar por usted y enseñarle cómo la palabra tiene el poder para salvación. ¿Habrá alguien? ¿No? Entonces, mis hermanos, yo les reto. Y todos estamos aquí con esta palabra en nosotros. Y el primero que fue exhortado por esta palabra fui yo mismo. Mis hermanos, debemos estar dispuestos a compartir esta semilla. Debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por ella, porque es la mejor semilla
Y debemos estar dispuestos aún a sacrificar todo lo que sea necesario por ella. Porque es la verdad, es palabra de Dios y tiene el poder para hacerlo mejor, que es para salvar. Pero la pregunta es, si cada uno analicémonos ahí delante de Dios, ¿realmente hemos tomado esta palabra como la palabra de Dios? ¿Estamos dando el fruto digno de esta semilla que es la palabra de Dios? ¿Realmente la estamos viviendo día a día? Y nos estamos preocupando por sembrarla en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en todo lugar. Porque si esta es palabra de Dios, ¿qué más importante que ella en esta vida? Amado Señor, a ti sea la gloria. Padre, a ti sea la gloria. Señor, tú conoces nuestro andar y nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cómo estamos cada uno. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella viene la fe, y la fe, Señor, para creer, para ser salvos. A través de ella, Señor, somos santificados cuando la vivimos y ponemos por obra. Señor, a través de ella, Señor, crecemos espiritualmente, somos edificados para alcanzar día a día, Señor, esforzarnos por alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Padre, a través de ella recibimos lo necesario para nuestro espíritu, porque es como esa leche espiritual. Pero perdónanos si hemos fallado realmente en tomar esta palabra como lo que realmente es, tu palabra para nosotros, Padre omnipotente. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, y Señor, que al salir de este lugar, que el enemigo no robe esta semilla. Padre, que al salir de este lugar y que vengan las pruebas, Señor, nos decidamos mantenernos firmes, fieles, y no menospreciemos esta palabra, porque es tu palabra. Señor, que al salir de aquí, que el trabajo, que los afanes, que el título, Señor, que estas cosas no la ahoguen, porque lo más importante en nuestra vida no son estas cosas, pues son temporales, sino tu palabra que es eterna. Y que podamos dar en nuestra vida ese fruto que tú esperas de cada uno. Gracias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.